En este video vamos a aprender qué son los números racionales. Un número racional es una expresión de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros y b es distinto de 0. Esta expresión a sobre b nosotros la conocemos hasta el momento con el nombre de fracción, ¿sí? Toda fracción se puede expresar de esta manera, como un cociente, una división entre dos números enteros que acá los definimos con las letras a y b, siempre y cuando b sea distinto de 0. Ahora bien, vamos a trabajar con el concepto de fracciones equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Cuando representan el mismo número racional, es decir, cuando están representando la misma parte de un entero. Supongamos que tenemos estas dos fracciones, 4 tercios y 8 sextos. Las vamos a representar. Vamos a representar primero la fracción 4 tercios. Para representar esta fracción tendríamos que dividir al entero en tantas partes como me indica el denominador. Como el denominador es 3, debo dividir al entero en 3 partes iguales. Y el numerador, que es el que está arriba, me va a indicar cuántas partes tenemos de ese entero, ¿sí? En este caso, como tenemos 4 partes, no nos va a alcanzar con un solo entero, sino que vamos a necesitar otro entero más, también dividido en 3 partes iguales, y de este entero vamos a pintar una partecita más. Entonces ahí tenemos la representación de la fracción 4 tercios, ¿sí? Tengamos en cuenta que el denominador me indica en cuántas partes se divide el entero y el numerador me indica cuántas partes tenemos de ese entero. Ahora bien, hagamos la representación de la fracción 8 sextos. En este caso, como el denominador es 6, el entero va a estar dividido en 6 partecitas iguales, como se observa acá. ¿Me va a alcanzar con un solo entero si tenemos 8 sextos? No, ¿no es cierto? Porque tenemos acá solamente 6 partecitas iguales y necesitaríamos 2 partecitas más para llegar a completar esas 8 partecitas. Entonces, el primer entero lo vamos a pintar completo y del segundo entero vamos a necesitar solamente 2 partecitas. Como podrán ver, si comparamos la fracción 4 tercios con la fracción 8 sextos, están representando la misma parte de un entero, o sea, están representando el mismo número racional. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Con esa representación que hicimos acá en barras. Fíjense, ¿no?, que llegamos a pintar hasta el mismo lugar. Y los enteros, si bien están divididos en distintas partes, porque los de arriba están divididos en 3 y los de abajo en 6, como verán, tienen la misma extensión, ¿sí? O sea, yo trabajé con la misma medida, ¿sí? Pero fíjense que en ambos casos llegué hasta el mismo lugar pintando, ¿no? Y me quedó la misma porción sin pintar. A esas las vamos a llamar fracciones equivalentes. Ahora bien, hay dos métodos que nos van a permitir obtener fracciones equivalentes. Esos métodos son la amplificación y la simplificación. En el método de la amplificación, para obtener una fracción equivalente a otra, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador de esa fracción como el denominador por un mismo número. Por ejemplo, podríamos multiplicar en este caso, tanto al 4 y al 3 por 2. Entonces, la fracción equivalente a 4 tercios sería 4 por 2, 8, 3 por 2, 6. Las fracciones 4 tercios y 8 sextos son equivalentes. Ahora bien, el otro método, que es el de la simplificación, también nos permite obtener una fracción equivalente, pero en lugar de multiplicar, vamos a dividir tanto al numerador como al denominador
por un mismo número. Por ejemplo, en este caso, al 12 y al 16 los podríamos dividir por 4. Entonces, la fracción equivalente a 12 16avos sería 12 dividido 4, 3, 16 dividido 4, 4. O sea que la fracción 12 16avos y 3 cuartos son equivalentes. Ahora bien, ¿a qué llamamos fracción irreducible? Va a ser aquella fracción que no puede simplificarse, es decir, aquella fracción que tenga un numerador y un denominador que no puedan dividirse por un mismo número. Como vimos recién que la simplificación nos permitía dividir a ambos números por un mismo número. Entonces, supongamos que tenemos esta fracción, 24 sesentavos. Podríamos, para simplificarla, dividirla por 2. Dividir tanto al 24 como al 60 por 2. Nos quedaría la fracción 12 treintavos. Esta fracción la podemos volver a simplificar dividiendo, por ejemplo, por 3. Me quedaría 4 10avos, o lo que es lo mismo, 4 décimos. Y a su vez esta fracción la podríamos volver a simplificar dividiendo por 2. Nos quedaría la fracción 2 quintos. Esta fracción, 2 quintos, ya no la vamos a poder simplificar porque no existe un número que me permita dividir al mismo tiempo al 2 y al 5. Entonces, esta va a ser la fracción irreducible de la fracción con la que comenzamos a trabajar. Ahora vamos a ver el concepto de fracción decimal. Llamamos fracción decimal a aquella en donde el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 10, 100, 1000, ¿sí? Fracciones decimales serían 2 décimos, 14 centésimos, 5 milésimos se lee, ¿sí? Todas estas serían fracciones decimales, en donde el denominador es una potencia de 10. 10 es lo mismo que hacer 10 elevado a la 1, 100 es lo mismo que hacer 10 elevado al cuadrado, 1000 es lo mismo que hacer 10 elevado al cubo, y así sucesivamente. Bien, ahora nos preguntamos, ¿cómo hallar la expresión decimal de un número racional? Es decir, ¿cómo hallar la expresión con coma de una fracción? Supongamos que tenemos la fracción 3 cuartos y queremos hallar cuál es su expresión decimal. Para ello lo que vamos a hacer es dividir el numerador por el denominador. En este caso, 3 dividido 4. Si hacemos esa división, que si quieren pueden ayudarse con la calculadora, nos va a dar 0,75. Esta expresión es la expresión decimal de la fracción 3 cuartos. Supongamos otra fracción, la fracción 35 onceavos. Para hallar su expresión decimal tendríamos que hacer 35 dividido 11, el numerador dividido el denominador. Si hacemos esa división en la calculadora nos va a dar 3,18, 18, 18, y acá voy a escribir puntos suspensivos porque esto significa que va a continuar repitiéndose siempre el 18. Estas dos expresiones decimales reciben un nombre diferente. La primera es lo que llamamos expresión decimal finita, o lo que es lo mismo, exacta. ¿Por qué finita o exacta? Porque tiene una cantidad de cifras decimales que nosotros podemos contar. Tiene 2 cifras decimales. Ahora, la segunda expresión decimal que tenemos acá recibe el nombre de expresión decimal periódica. Algo que es periódico es algo que se repite infinitamente, como ocurre acá con este 18, que se está repitiendo infinitamente. A este tipo de expresiones, con cifras decimales que están detrás de la coma, que se repiten infinitamente, las vamos a representar de esta manera.
El arquito arriba del 18 simboliza o está representando que esas dos cifras se van a repetir infinitamente. A su vez, toda expresión decimal se va a poder escribir como fracción. Por ejemplo, la expresión decimal 0,4 es una expresión finita o exacta. Para expresarla como fracción, en el numerador, o sea, arriba, vamos a escribir todo el número sin la coma, o sea que en este caso nos quedamos con el 4, y en el denominador vamos a escribir un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya, es decir, como cifras decimales haya detrás de la coma. En este caso, como podrán ver, hay una cifra decimal, entonces detrás del 1 vamos a escribir un solo cero. Si nosotros tuviéramos una expresión decimal exacta que tuviera dos cifras decimales, o sea, dos cifras detrás de la coma, en el numerador vamos a escribir siempre todo el número sin la coma y en el denominador ahora iría un 1 seguido de dos ceros, porque la expresión tiene dos cifras decimales. Y así sucesivamente, si tuviéramos tres cifras decimales, o sea, tres cifras detrás de la coma, sería todo el número arriba sin la coma sobre 1000. Ahora bien, ¿qué pasa con las expresiones periódicas? Como por ejemplo 3,21 con el arquito en el 21. Esto significa que la expresión sería 3,21, 21, 21, 21 y así infinitamente. Para expresar este tipo de expresiones en forma de fracción, en el numerador vamos a escribir todo el número sin la coma y le vamos a restar la parte entera de ese número, o sea, la parte que no está afectada por el arquito, en este caso, el 3. Y abajo vamos a escribir tantos nueves como cifras tengan el arquito. Como acá hay dos cifras que tienen arquito, vamos a escribir 99, dos nueves. Resolviendo esa resta, nos queda la fracción 318 99avos, que la podemos simplificar dividiendo, por ejemplo, en este caso por 3, y nos queda la fracción 106 33avos. Otro ejemplo de periódico podría ser 1,5 con el arquito en el 5. En ese caso, en el numerador sería todo el número sin la coma. A eso le restamos la parte que no tiene periodo, que sería el 1. Y como hay una sola cifra que tiene arquito, va a ser un solo 9. Resolviendo esa resta nos queda la fracción 14 novenos.